iniciar, sí nos vamos a estar viendo martes 21, jueves 23 y viernes 24. Creo que van a ser 3 días muy importantes para ya culminar completamente el contenido, ya que nuestro primer parcial se estaría realizando precisamente dentro de una semana, es decir, el sábado 25 de febrero. Así que voy a iniciar con la grabación y quisiera también que ustedes pues vean los videos, ¿verdad? Porque se están haciendo para que ustedes precisamente puedan reforzarse todas las ocasiones que lo consideren necesario. Y voy en este momento a comenzar a compartir mi pantalla. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy o la noche de hoy, mejor dicho? Vamos a realizar la distribución primaria de los costos indirectos de fabricación. Necesitamos la hoja informativa, esa hojita que dice datos para el ejemplo de los costos indirectos de fabricación, entre paréntesis dice distribución primaria y secundaria, ya se las voy a mostrar. Esa hoja la necesitamos tener a la mano, a la vista. Ya fue colocada en Classroom desde hace bastantes días atrás. Y también necesitamos lápiz, papel, calculadora o si ustedes tuviesen la facilidad de utilizar una hoja de cálculo, un Excel, pues mejor aún. Así que voy a desactivar en este momento mi cámara para poder ahorrar recursos y comienzo inmediatamente a compartirles mi pantalla. Em, Siempre les encargo muchísimo la lectura de su libro. La lectura es muy importante. Bueno, antes de proseguir, quisiera saber si me están escuchando bien. Sí, Sí, licenciada. licenciada. Gracias. Y si miran mi pantalla, a esta hoja me refiero. Distribución primaria y secundaria. Bueno, dice datos para el ejemplo de prorrateo de costos indirectos de fabricación, distribuciones primaria y secundaria. Vamos a trabajar mucho la noche de hoy con los primeros 2 cuadros. El cuadro que está aquí en medio, este segundo cuadro, pues va a ser como que el cuadro más importante en el sentido, bueno, todos son importantes, pero es el que nos va a guiar, es el que nos va a guiar para saber qué es lo que tenemos que hacer, porque hay 6 costos indirectos de fabricación que no se han podido distribuir. ¿A qué costos indirectos de fabricación me refiero? Me refiero a servicios médicos del personal, a energía eléctrica, a seguro de maquinaria, a seguro de instalaciones, a fuerza motriz y a materiales indirectos. Son 6 costos indirectos que todavía no se han repartido entre los departamentos de la fábrica. Es decir, los costos indirectos, pues, son son costos, son desembolsos en los que, bueno, se incurre en ellos, pero no se tiene como que, en este caso, no se tiene como que un registro específico de qué valor monetario le corresponde a cada departamento de la fábrica. Por darles un ejemplo, energía eléctrica, dice acá, llega la factura del mes por parte de la empresa eléctrica, 50,000 quetzales de energía eléctrica, pero la verdad es que nosotros necesitamos comenzar por distribuir este costo entre los departamentos de la fábrica. Básicamente eso es hacer una distribución primaria
Y ya posteriormente, pues veremos cómo es ese camino para que los costos indirectos de fabricación ya puedan llegar hacia los productos, que es lo que nos interesa, porque lo que nos interesa es que queden asignados los costos a los productos. Y allí pues ya estamos hablando de una distribución secundaria, pero básicamente tenemos que comenzar por aquí, por repartir estos costos indirectos entre los departamentos. Si se dan cuenta, esta es una fábrica departamentalizada. Entonces, estos 6 costos indirectos de fabricación hay que llevarlos o repartirlos o prorratearlos hacia los departamentos de la fábrica. ¿Cuáles son los departamentos de la fábrica? Bueno, desde un principio nos informaron que son 6. Son 2 centros productivos y son 4 centros de servicio, es decir, 2 centros de costo productivos y 4 centros de costo de servicios. Em, no sé si hay alguna inquietud, porque como que escuché un sonido, no sé si levantaron su mano. Voy a regresar rapidísimo a a esta área para poder conceder derechos de anfitrión a Afner. Bienvenido, Afner. Te dejé solito en la anterior reunión, pero ya estás por acá. Entonces regreso a mi tabla informativa. Em, en este segundo cuadro, en el cuadro de en medio, que es el cuadro que me indica que hay 6 costos indirectos de fabricación pendientes de distribuir. Es interesante porque me da no solamente los nombres de los costos, sino que el valor monetario de dichos costos en la segunda columna, y hay una tercera columna en la que me informan de esas bases de distribución que tengo que usar para que me queden distribuidos correctamente los costos, ¿ok? Porque uno no va a distribuirlos de una manera, pues, muy práctica. Uno tiene que seguir lineamientos. Entonces, por ejemplo, a mí me están diciendo aquí que hay un costo que se llama servicios médicos del personal por un total de 5,400 quetzales durante el mes y que lo tengo que repartir entre el número de personas o dentro del personal, mejor dicho, que ocupa cada área de la fábrica, es decir, dentro del personal de cada departamento de la fábrica. Entonces, esas son las instrucciones para el primer costo y así me voy a ir de uno en uno hasta llegar al último, que se llama materiales indirectos. Y pues me voy a ir poco a poco para que comprendamos bien lo que estamos haciendo y cualquier cosa, por favor, me interrumpen, porque a mí no me es fácil mirar en el chat alguna pregunta, así que yo prefiero que utilicen su micrófono. Abrimos una hoja de Excel. Yo me voy a poner aquí a limpiar de información porque la verdad es que con el cambio de salón no me da tiempo a borrar todo lo que he hecho y pues me disculpo que hasta en este momento lo estoy haciendo. Bueno, voy a borrar hasta allí. Licenciada, discúlpeme. Dígame. Tengo una duda. Así como esa división de los departamentos, Ujú. ¿esa ya viene indicada en el problema que nos dan? ¿O uno, o sea, ya es un estándar el que existe de esos 6 departamentos? Gracias por la pregunta.
Los departamentos se les colocan en los ejercicios. Siempre está la información de cuáles departamentos son y cuántos son. En este caso son dos departamentos en los que hay procesos productivos y cuatro departamentos en los que no hay procesos productivos. Entonces, en total son seis, pero no siempre van a ser seis. O sea, no siempre va a ser así. Me encanta su pregunta porque no siempre va a ser así. Puede que sea solo un centro productivo, a veces sucede, o puede que sean dos, tres, cuatro centros productivos. A lo mejor eh, hay algún momento en el que vemos más centros productivos que más centros de servicio. También puede pasar, ¿verdad? De repente hay cuatro centros productivos y solo dos de servicio. Eh, entonces, se los pueden, se los pueden colocar de diferente forma y no siempre van a ser seis. No siempre van a ser seis. Pueden ser más, pueden ser menos. Lo que sí es muy importante es que podamos diferenciar muy bien cuáles son los centros productivos y cuáles son los centros de servicio. Eso sí es fundamental y quizás no se siente tan fundamental cuando estamos haciendo la distribución primaria, pero cuando ya comenzamos a hacer la distribución secundaria, es sumamente necesario poder diferenciar muy bien cuáles son los departamentos en los que se realiza producción y cuáles son los que únicamente dan servicio. Em, y generalmente eso está bastante claro. Yo no creo que haya algún ejercicio en el que se tenga la duda. De hecho, pues yo creo que el laboratorio les va a servir bastante para practicar y para identificar esas situaciones. Los centros productivos, ya lo he dicho, muchas veces tienen nombres más específicos, ya de lo que vienen siendo las funciones de producción que realizan, porque a veces puede ser que no sea centro productivo número uno, sino que sea mezclado. Y puede ser que no sea centro productivo número 2, sino que sea llenado o envasado. Entonces, a veces sí tienen nombres mucho más concretos, ¿verdad? Con respecto a la función que realizan. Ahora, los centros de servicio son unidades en las cuales, como su nombre lo indica, van a asistir, van a dar servicio, no solo a los centros productivos, a veces también le dan servicio a los demás departamentos. Un claro ejemplo es la gerencia de producción. La gerencia de producción obviamente no solo se va a preocupar porque todo funcione bien en los centros productivos, sino que también se va a preocupar de que todo funcione bien en la bodega, en los talleres, etcétera. Entonces, los centros de servicio muchas veces no solo le dan servicio a los centros productivos, sino también a los demás centros de servicio. Un claro ejemplo también podría darse con el departamento de talleres. Talleres puede ser que le esté teniendo que dar mantenimiento a la maquinaria que hay en los centros productivos uno y 2, pero de repente, tal vez en la bodega, hay, por decir algo, algún montacargas, vamos a decir así, que también necesita que los talleres pues le den algún tipo de mantenimiento al montacargas de la bodega. Entonces, los talleres le darían servicio no solo a los centros productivos, sino que también a la bodega. O sea, se pueden dar servicio eh, entre ellos también como centros de servicio que son.
Y tampoco se vayan a extrañar que hayan departamentos de servicio que exclusivamente atiendan a los centros productivos. Eso también puede pasar. Por ejemplo, la bodega. La bodega puede ser un departamento que únicamente se relaciona o le da servicio, quiero decir, únicamente le da servicio a los centros productivos porque está constantemente atendiendo las necesidades de materiales que tienen los centros productivos. Entonces, tal vez la bodega, pues no le está dando ningún servicio a los demás, solo a los centros productivos. Eso también puede pasar, pero eso no quiere decir que no esté dentro de lo que es la jerarquía que comanda la gerencia de producción, ¿verdad? Entonces, eh, perdón que me extendí contestándole, pero no siempre van a ser 6, pueden ser más, pueden ser menos. No siempre van a ser solo 2 centros productivos, pueden ser más o puede ser solo un centro productivo también. No siempre van a ser 4 centros de servicio, pueden ser más o pueden ser menos. Esa es la realidad. Le agradezco su pregunta porque hay diversidad de casos. Em, bueno, no sé si hay alguna otra inquietud. Si no, pues comenzamos con la distribución primaria. Por cierto, yo la noche de hoy le voy a comenzar a dar respuesta a lo que me están pidiendo en el numeral 2. Por si alguien quiere saber qué es lo que estoy haciendo hoy. Bueno, dice acá numeral 2, realizar la distribución primaria y secundaria de los costos indirectos de fabricación. A eso voy. Y por lo que sucedió en la reunión anterior, solamente voy a poder abarcar la distribución primaria. Y no toda, porque todavía me faltó. Este tema es sumamente largo. Y yo que, bueno, como que me tomo mi tiempo para explicarlo también, pues creo que sí, se nos vuelve largo. Me disculpo por eso. ¿Qué necesito para comenzar con la distribución del costo que se llama servicios médicos del personal? Necesito un cuadro con 4 columnas. Em, Le tengo que poner como título distribución de los servicios médicos del personal, o también pueden poner solamente servicios médicos del personal. Se entiende que es un cuadro para poder distribuir este costo. El valor que tengo acá de 5,400 quetzales, pues me lo da el ejercicio. Si ustedes se fijan acá en este segundo cuadro, le voy a dar más tamaño. Dice que servicios médicos del personal tiene un costo por 5,400 quetzales. Entonces, prácticamente, pues ya me da la información el ejercicio y también me da la base de distribución. Dice que la base de prorrateo recomendable es personal, la cantidad de personas o de empleados que laboran en la fábrica. Y para que yo pueda tener claro en dónde está esa información, pues me voy a ir a mi primer cuadro. Allí están todas las bases de prorrateo o la mayoría que necesito. Y precisamente aquí está la columna que dice personal. Es la penúltima columna. Entonces, por ejemplo, yo veo que en el centro productivo número 1 trabajan 18 personas, en el centro productivo número 2 trabajan 20 y así sucesivamente hasta llegar a la gerencia de producción,
en donde solo trabajan dos y por lo tanto tengo 52 personas laborando en toda la fábrica. Este, esta columna, mejor dicho, yo la voy a trasladar completamente para acá, como mi segunda columna. Entonces voy a colocar que para el centro productivo número 1, y aquí me estoy simplificando un poco, ya no pongo centros productivos, sino que solo pongo centros, ¿verdad? Centro 1, 18 personas. En el centro 2 trabajan 20. En los talleres trabajan 7 personas. En la bodega trabajan 2. En la superintendencia 3 y en la gerencia 2. Bueno, y de una vez voy a totalizar acá que son 52 personas. O sea, hacer una autosuma. Bueno, ya la tengo hecha. Ya tengo hecha mi autosuma y son 52 personas. Bueno, para contarles un poquito de este costo que se llama servicios médicos del personal. Esta fábrica tiene pues esas atenciones con sus empleados de, de que si en algún momento dado pues lo necesitan, les da un servicio médico. Y esto es muy independiente a lo que viene siendo el servicio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Eso es aparte. La fábrica le da un servicio médico a sus empleados de tal manera que pues cuando lo necesitan, pues me imagino que hay un médico en la fábrica o bueno, en algún lugar que está pues considerado para eso. Entonces el empleado acude a ese lugar para que reciba la atención médica. Durante el mes, este médico pues dice, mi factura es de 5,400 quetzales y pues, ¿qué les parece a ustedes que para la empresa estos 5,400 quetzales de servicios médicos también van a ser parte de sus costos? Y es algo muy entendible, ¿verdad? Ningún empresario pues va a querer hacer este tipo de cosas o de beneficios de manera totalmente gratuita. Es decir, ellos quieren recuperar, a eso me refiero. El empresario quiere recuperar todo lo que desembolsa. Si le está dando un servicio médico a sus empleados, esto también va a formar parte de los costos de fabricación de los productos. Por lo tanto, con los ingresos por ventas de estos productos, se van a recuperar también este tipo de costos. Bueno, se van a recuperar todos los costos realmente. No se está considerando algún costo que no se recupere. Todos se quieren recuperar. Entonces, resulta que como que no hay un registro muy adecuado para determinar exactamente cuánto de estos 5,400 quetzales le corresponde a cada departamento de la fábrica, ¿verdad? Porque eso sería lo ideal. Lo ideal es que desde un principio se hubiera llevado un control y decir, por ejemplo, bueno, se atendieron, por decir algo, se atendieron a las 7 personas que trabajan en los talleres y a las 3 personas de la superintendencia durante el mes. Entonces, solo entre esos 2 departamentos eh, se tiene este total de 5,400 quetzales en una factura, pero es que no se tiene esa información realmente. No nos puede decir el médico a quiénes y a cuántos atendió, de dónde eran. Bueno, para no complicarnos la vida, vamos a suponer que todos los empleados eh,
pues estuvieron acudiendo al médico o por lo menos que tuvieron a su alcance los servicios del médico o de los médicos, porque no sé si son más de uno. Bueno, entonces, ¿cómo voy a repartir 5.400 quetzales entre los 6 departamentos de la fábrica? Alguien me podría decir, pues muy fácil, muy fácil. Hagamos una división. 5.400 quetzales entre 6 departamentos. A ver, hagámoslo. 5.400 quetzales entre 6 departamentos que tiene la empresa. 900 quetzales son para cada departamento. Yo sería, pues, demasiado práctica al hacerlo así y no estaría tomando en cuenta que no hay mucha justicia con eso, porque hay departamentos que tienen más personas que otros. Por ejemplo, el centro productivo número 2 tiene 20 personas, a diferencia de la gerencia de producción o de la bodega que solo tienen 2 personas cada uno. Entonces, a lo mejor el médico pues tuvo más trabajo con, con los empleados del centro productivo uno y 2, bueno, por el hecho de que eran más personas. Yo lo quiero pensar de esa forma. A lo mejor no fue así realmente, pero bueno, aquí nos están sugiriendo que la base de distribución llamada personal o cantidad de personas que laboran en cada departamento puede ser una buena base para distribuir este costo. De tal manera que el departamento que más personas tiene es el que va a recibir más costo o la mayor parte, y el que menos personas tiene va a recibir la menor parte. En ese sentido, yo creo que habría más justicia, ¿verdad? Por lo tanto, mi tercera columna, que se llama coeficiente, yo lo voy a calcular tomando el costo de 5.400 quetzales dentro de o dividido entre las 52 personas que trabajan en la fábrica. Entonces, esto es como quien dice que cada persona o cada empleado que labora en la fábrica, pues le corresponden 103 quetzales con 85 centavos aproximadamente por servicio médico que recibió. No sé si hasta aquí habrá alguna duda. Yo sugiero, mucho ojo con lo que voy a decir. Yo sugiero que la columna de coeficiente se trabaje con todos los decimales, absolutamente todos los decimales, por favor, porque si ustedes no lo hacen así, no les va a cuadrar y esto tiene que cuadrar. Yo sé que he dicho muchas veces que todo lo referente a la contabilidad administrativa, pues no tiene que ser al centavo, no tiene que haber exactitud, pero en este tema sí, aquí tiene que haber muchísima exactitud para que podamos trabajar tranquilamente después, porque les cuento que todos estos cuadros de la distribución primaria tienen que quedarse cuadrados, muy bien cuadrados, porque después sirven de base para hacer la distribución secundaria y no quiero que ya en la distribución secundaria encontremos diferencias, porque es muy difícil, créanme que es muy complicado cuando estamos en la distribución secundaria y nos damos cuenta de que la información no viene cuadrada, regresar a la distribución primaria a buscar en dónde están esas diferencias, eso es sumamente complicado, es un dolor de cabeza. Entonces yo les pido que todos los cuadros que hagamos en la distribución primaria, por favor,
que ustedes revisen muy bien, que se aseguren de que les quedan cuadrados. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, bueno, este coeficiente va a ser el mismo que vamos a usar para cada renglón. Entonces, vean lo que vamos a hacer. La parte del costo que le va a corresponder a cada departamento es la multiplicación de la cantidad de personas por el resultado que acabamos de obtener del coeficiente. Entonces, por ejemplo, al centro productivo número 1, de los 5,400 quetzales que cobró el médico, le tienen que corresponder 1,869 quetzales con 23 centavos. ¿Por qué? Porque tiene 18 personas, ¿verdad? Con el centro productivo número 2, estaríamos hablando de 2,076 quetzales con 92 centavos. Fíjense muy bien que la cuarta columna es una columna que ya solamente tiene 2 decimales, ¿ok? Esta sí la pueden dejar con 2 decimales, espero que estén tomando nota de eso. Em, lo fundamental es que la columna de coeficientes sí tenga todos los decimales. Ya la columna de costo asignado sí la pueden dejar con 2 decimales. Y entonces, fíjense que de esta manera yo estoy repartiendo entre los departamentos los 5,400 quetzales. Y es una manera que yo encuentro mucho más justa. Porque yo no sé qué les parecería a ustedes que, por ejemplo, hoy sábado en la noche se reúnen con un grupo de amigos en un restaurante. Vamos a suponer que se van a comer a algún lado y todos piden algo diferente de comer, ¿verdad? A lo mejor hay un amigo que solo pide una bebida, nada más, un vaso de agua, vamos a pensar, bueno, pero hay quienes piden una cena muy, muy completa, ¿verdad? Muy sustanciosa. Entonces no vamos a decir, bueno, el total de la factura que lleve el mesero, vamos a tomar ese total, lo vamos a dividir entre 6 personas y todos vamos a poner la misma cantidad de dinero. No sería justo porque no todos consumieron lo mismo. Entonces es lo mismo aquí, pasa igual. No le vamos a dar la misma cantidad de costo a todos los departamentos porque no todos tienen la misma cantidad de personas. Así que es una manera de hacer la distribución que nos parece mucho más justa. Y por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos en atender las instrucciones, en seguir al pie de la letra precisamente estas bases de prorrateo que les voy a mostrar en el segundo cuadro. Estas bases de prorrateo o de distribución son fundamentales para poder hacer una adecuada distribución de los costos indirectos, porque se han elegido precisamente considerando, pues, criterios como la justicia, ¿verdad? De que sea algo acorde, acorde al tipo de costo. Así va a ser la forma en que se va a repartir ese costo. Por lo tanto, volviendo al Excel, yo lo que quiero también recalcar es que ustedes se aseguren que verdaderamente la sumatoria de esta columna les da los 5,400 exactos, 5,400 quetzales exactos. A eso me refiero cuando hablo de que los cuadros tienen que estar cuadrados, valga la redundancia, porque si no es así, si a lo mejor
eh, ustedes no se dieron cuenta y pues no sumaba 5,400. A lo mejor sumaba, por decir algo, 5,410, porque algo multiplicamos mal. Bueno, eso va a llegar a repercutir más adelante. Cuando hagamos la distribución secundaria, van a aparecer, van a surgir esos 10 o 15 quetzales de descuadre y en ese momento, créanme, que no vamos a saber de dónde son, de dónde están faltando y entonces tenemos que regresar los cálculos, perdón, tenemos que venirnos en retroceso hasta llegar a este cuadro, porque como en este cuadro estaría el escuadre, pues tendríamos que venir hasta este cuadro, componer eso, corregirlo, quiero decir, y ya otra vez volver a retomar el camino que habíamos tomado antes. Entonces, eso es lo que no tiene que pasar. No sé si hay alguna duda con esta repartición, porque si no, pues pasamos al siguiente cuadro, que sería el de la distribución del costo que se llama servicio de energía eléctrica. Esto significa que tengo que volver a hacer otro cuadro de 4 columnas. Siempre la primera columna consiste en colocar los departamentos que están involucrados en el costo. La segunda columna es la base de prorrateo o de distribución. Y la tercera y cuarta columnas pues llevan el mismo nombre o los mismos nombres, coeficiente y costo asignado respectivamente. Viendo la información de la hoja, resulta que para repartir la factura de la energía eléctrica, que es por 50,000 quetzales, nos están indicando que la base recomendable de prorrateo es las lámparas, es decir, el número de lámparas que se encuentran en la fábrica. ¿Y en dónde podemos mirar esa información? Vámonos a la primera tabla y ustedes se van a dar cuenta que precisamente es la última columna la que tiene la información de la cantidad de lámparas que se encuentran colocadas en pues el techo de cada uno de los departamentos, ¿verdad? Por ejemplo, en el centro productivo número 1 hay 25 lámparas y así pues las cantidades van cambiando. La gerencia de producción es la que menos lámparas tiene, solo tiene 2. Por lo tanto, pues esta va a ser la base para poder distribuir el costo que se llama energía eléctrica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí me escuchan bien, ¿Todo jóvenes? bien, sí, licenciado? Escucha, licenciada. ¿Cómo se llama el cuadro anterior? Ok. El cuadro anterior se llamaba distribución de los servicios médicos del personal, aunque yo sinceramente solo pongo servicios médicos del personal, ya sé que es un costo indirecto que tengo que distribuir. Y este segundo se llama energía eléctrica o servicio de energía eléctrica. Les quiero decir que en la vida real, pues puede ser que tengamos que recurrir a otros criterios porque resulta que muchas veces las cosas no pueden ser tan prácticas. Yo recuerdo el caso de que tuvimos que recurrir a un experto, a un técnico electricista para que nos dijera
a su criterio, ¿qué departamentos eran los que más consumían energía eléctrica y cuáles eran los que menos consumían energía eléctrica? Entonces, se los digo porque uno no puede a veces ser del criterio de que solo voy a considerar lámparas, ¿verdad? En las fábricas o en los edificios no solo hay lámparas, pueden haber otros aparatos eléctricos. A lo mejor hay hornos de microondas, hay refrigeradoras, qué sé yo. Entonces, pues en este ejercicio la verdad es que las cosas están muy simples, lo reconozco. Em, yo recuerdo que en esa ocasión esta persona nos tuvo que dar porcentajes, o sea, nos dijo, por ejemplo, el centro productivo uno es el que consume el 50% de toda la energía eléctrica que se consume en la fábrica y después ya vendría el taller con un 40%, por ejemplo, ya solo es un 10% lo que consume la gerencia, una cosa así, ¿me entienden? Un poquito más apoyado tal vez con un experto, ¿verdad? Pero en este caso, pues lo estamos haciendo de esta manera como nos indican en las instrucciones. Entonces, nuestro coeficiente lo vamos a calcular dividiendo los 50,000 quetzales que nos refleja la factura de la energía eléctrica entre 80 lámparas que hay en la empresa. Bueno, esta repartición también está tratando de ser muy justa porque yo encuentro muy lógico que el departamento que más lámparas tiene es el que reciba mayor costo por consumo de energía eléctrica. A mí no me parece mal, no me parece nada mal el criterio. Em, lo que pasa es que no siempre puede ser como que el más conveniente en la vida real, ¿verdad? Pero no es un criterio inapropiado. Y entonces resulta que esto nos está indicando, si le quisiéramos dar un significado al coeficiente, esto nos está indicando que cada lámpara consumió 625 quetzales de energía eléctrica durante el mes, durante todo el mes. Eh, y pues este coeficiente lo tengo que usar en todos los renglones. Yo no tengo ningún problema con que me coloquen el resultado del coeficiente de manera, ¿cómo decirlo? Así como que de manera inclinada, ¿verdad? Porque hay quienes, para no estarlo copiando tantas veces, lo copian una sola vez, ocupando toda el área del coeficiente, toda la columna, quiero decir. Entonces, cuando lo estén trabajando a mano, pues podrían ponerlo de manera en diagonal, dando a entender que es la misma cantidad la que se usa para todos los renglones. Y entonces acá en la columna de costo asignado hacemos la multiplicación y definitivamente pues el centro productivo número uno es el que más costo va a recibir por concepto de consumo de energía eléctrica. Quien menos va a recibir este costo, pues es la gerencia de producción con un total de 1,250 quetzales. Mientras que el centro productivo 1 pues va a recibir 15,625 quetzales. Quiero hacer la aclaración que cuando se trabaja a mano, pues como que hay más riesgo de que a veces no cuadren las cosas. En lo presencial me decían muchas veces, mire, pero yo ya revisé, yo estoy usando todos los decimales, ya requete, recontra revisé y siempre tengo un centavo de más o un centavo de menos al totalizar.
Bueno, si fuera así, si ya revisaron muy bien, ya agotaron, eh, pues ya agotaron todas las posibilidades, ya se dieron cuenta de que siempre tienen ese faltante o sobrante, y estoy hablando de 1 o 2 centavos a lo más, se vale que hagan un ajuste, se vale, por ejemplo, si yo para poder cuadrar con 50,000 quetzales me está faltando 1 centavo y ya revisé y no lo encuentro, yo podría colocar, por ejemplo, aquí en el centro 1 la cantidad de 15,625 quetzales con 1 centavo. Pero eso definitivamente se hace cuando ya no tengo más opciones, cuando ya super revisé todo y no encuentro, y cuando solamente se trata de 1 o 2 centavos, ¿ok? No más, porque tampoco quiero que vayan a pensar que, por ejemplo, si les están haciendo falta 5, 10, 100 quetzales, me van a hacer el ajuste y me van a decir, es que usted dijo que sí se vale hacer un ajuste. Yo digo que sí se vale si es cuestión de un par de centavos, pero más allá de eso no, porque yo Licenciada, una entiendo consulta. que por decimales que usamos en el coeficiente puedan suceder ese tipo de cosas. Sí, le escucho. Sí, licenciada, una consulta. Bueno, esto tiene que ver un poquito con el tema del parcial. Fíjese que nosotros en métodos cuantitativos, bueno, nos pasó, espero que no nos pase aquí, pero no nos, un problema no nos dio ningún resultado de lo que nos, o sea, de los tres incisos que nos daban. Entonces no sé si nos fuera a pasar acá, esperemos que no, pero ¿cómo se podría hacer en ese caso? Bueno, yo espero que no suceda tampoco. La verdad es que ese proceso, pues, siempre está a cargo directamente la coordinación. Yo lo que les sugiero es que cuando se trate de columnas de coeficiente, sí tomen en cuenta todos los decimales. Fíjense que, por ejemplo, acá, con el cuadro de los servicios médicos del personal, vamos a suponer que yo no quise usar todos los decimales, cosa que estaría muy mal, y dispuse que solo voy a usar 2 decimales, entonces yo coloco, por ejemplo, 103,85, hasta ahí. Entonces pongo 103,85. Al hacer eso, me están sobrando 20 centavos. Y eso, pues, bueno, ustedes podrán pensar que qué exagerada soy, pero es que eso sí se puede volver un problema muy serio después. Tal vez ahorita no se ve muy grave el problema, pero ya conforme avancemos en la distribución secundaria, sí se nos puede volver un problemón. Así que mejor usar todos los decimales acá en lo que es coeficiente, y ya en lo que corresponde a costo asignado, pues sí se permite que dejen los valores con 2 decimales. Ahora, yo quiero también indicarles que es sumamente importante que atiendan las instrucciones del examen. En el examen, muchas veces se les indica, bueno, lo que yo he visto es que sí se les indica cuántos decimales deben de usar. Entonces, si eso no se acata, puede que sí tengan problemas con respecto a las respuestas, pero yo esperaría que eso no pase, ¿verdad? Todo es cuestión de seguir las instrucciones, tanto las que les estoy aconsejando acá, ¿verdad? De usar todos los decimales en el coeficiente, de dejar solo 2 decimales ya acá en el costo asignado, y también de ver qué instrucciones más trae el examen, porque puede ser que ahí ya se nos den
otros lineamientos más específicos. Entonces, mejor leer muy bien todo lo que indica el examen. Yo les contaba, no sé si fue en este salón que yo conté, pues esa anécdota de que el año pasado varios estudiantes me dijeron, mire, no hice la gráfica de la tendencia de los precios porque no la pedía el ejercicio. En ningún momento me mencionaban que se solicitaba hacer una gráfica con la tendencia de los precios. Y la verdad me decían es que solo con una simple observación me pude dar cuenta de cuál era la tendencia. Em, pero eso significó de que no habían leído bien, por lo menos la carátula no la habían leído bien, porque la carátula sí decía que en esa serie se necesitaba que realizaran una gráfica de la tendencia de los precios en esa serie de materia prima, ¿verdad? Entonces, sí hay que leer bien todas las instrucciones para no tener ningún inconveniente. Y pues yo espero que no tengan ningún inconveniente, de verdad. Así que ahí estarían ya repartidos los primeros dos costos. ¿Cuál es el tercer costo? Según nuestra lista, nuestro tercer costo es el que se llama seguro de maquinaria. Y tiene una prima de 8,500 quetzales mensuales. Esa es la prima mensual. Sí, le escucho. Sí, claro, no tenga pena. Fíjese que las instrucciones que hemos recibido hasta el momento son que la mayor ponderación la tiene la respuesta seleccionada. Eso es lo que tiene la mayor ponderación, es lo que nos han indicado hasta el momento y que todo tiene que ir respaldado y pues acompañado con los respectivos documentos, ¿verdad? Em, de acuerdo a lo que ocurrió en años anteriores, yo diría de que muy probablemente siga siendo así, de que toda la ponderación recaiga sobre las respuestas. Pero si, por ejemplo, hay una respuesta correcta y no hay ningún documento que la respalde, entonces ya la respuesta no tiene validez. Pero eso es lo que hemos visto en los últimos años y me imagino que así va a ser ahora también. Y yo por eso les pido que analicen súper bien los problemas con las respuestas, porque fíjense que les voy a dar otro caso. Les voy a dar otro caso. Yo pude observar el año pasado que tenían muy bien hecho un ejercicio, muy, muy bien hecho. La mayoría de estudiantes, bueno, a los que les tocó ese ejercicio, lo tenían muy bien elaborado, pero solo leían la primera respuesta, miraban de que sí, efectivamente esa era el dato que les resultaba y lo marcaban. Y yo me pude dar cuenta de que fueron muchos casos así, de que lo que había que marcar era que todas las respuestas eran correctas. Yo recuerdo que había una opción que decía eso. Todas las respuestas son correctas. Entonces, como que no se tomaron el tiempo de leerlas todas, sino que al leer solo la primera y darse cuenta de que sí, esas respuestas estaban bien,
con lo que habían obtenido, esa marcaban y ya no seguían leyendo lo demás. Y tuve varios casos así de que tenían malo el ejercicio prácticamente, porque no habían leído todas las opciones de respuesta y la verdad es que todas las opciones estaban correctas. Entonces, sí, en esta modalidad virtual, yo me he dado cuenta que se valora mucho cómo analizan las respuestas. Yo creo que por el mismo hecho de que ustedes tienen muchísima facilidad de consultar, eso es algo bastante ventajoso, afortunadamente, ¿verdad? No como en lo presencial. Ustedes tienen mucha facilidad de hacer consultas, de ver su material, de ver su libro. Entonces, como que lo que más se tiende a valorar es cómo analizan esos resultados en la respuesta, ¿verdad? Bueno, y no sé realmente si así se los van a plantear como opción múltiple. Me imagino que sí, pero no estoy segura. La verdad es que no tengo a mi cargo esa situación, pero em, yo les sugiero que sean muy cuidadosos con esas opciones de respuesta, porque no sé si por la premura del tiempo, pero las leen muy rápido, se van a lo primero que vieron y a lo mejor esto primero que vieron no era realmente lo correcto, ¿verdad? Entonces, sí tengan mucho cuidado porque la respuesta es lo más valioso o puede ser lo que únicamente reciba toda la ponderación. Yo todavía estoy a la espera de que me den más instrucciones para cuando llegue el momento de calificar. Licenciada, buenas noches. Buenas Disculpe, noches. pero con respecto a eso, fíjese que a veces las respuestas que vienen ahí están incorrectas porque tocando el tema de los compañeros, el día de ayer nosotros recibimos clases de métodos y le preguntamos al licenciado qué pasa ahí, porque inclusive al licenciado le daba la misma respuesta que teníamos nosotros. Ejemplo, eh, la respuesta a mí me daba menos 1.26 y al licenciado le daba la misma respuesta, pero en el examen venía tres respuestas posibles de 0.88, 0.83 y menos 0.88. O sea, no, ninguna de las tres nos coincidía y mucho menos al licenciado, que el licenciado hizo la operación también y daba el resultado de menos 1.26, pero en el examen no venía ninguna de esas respuestas. Me imagino que ese es el tema que están preguntando los compañeros, de ser posible, si llegara a suceder, y esperemos que no, ahorita aquí en Financiera tomarían también en cuenta el procedimiento. Bueno, vean, yo no puedo dar una opinión con respecto a lo que ocurre en otras áreas, ¿verdad? Pero en lo que respecta a administración financiera, sí son muy cuidadosos. Yo no he visto hasta el momento situaciones así en las que no encuentren, o mejor dicho, en las que la respuesta correcta no aparezca. Eso sí, no he podido yo observarlo. Afortunadamente nunca lo he visto. Em, y espero que no vaya a suceder. Si llegara a suceder algo así, pues tendríamos que plantearlo como docentes, tendríamos que plantearlo a la coordinación para ver qué decisión se toma para precisamente ser justos al momento de calificarles, ¿verdad? Pero afortunadamente no he visto casos así. El año pasado les quiero comentar que los estudiantes sí tenían esas ideas de que no les aparecía la respuesta correcta, pero por eso les digo que lean muy bien, porque a veces hay casos en los cuales pues los ejercicios son muy similares. Los estudiantes piensan que se trata del mismo ejercicio que están resolviendo y hacen comparaciones, se consultan y dicen, pues no, la respuesta correcta a mí no me aparecía y sí le aparecía a otro compañero y realmente no era el mismo ejercicio, ¿verdad? Esas cosas suelen pasar, que vienen como que muy, muy similares y a lo mejor solo es un número el que está cambiando, ¿verdad? Por eso les insisto en que lean detenidamente su examen,
Yo sé que el tiempo, pues, es, es corto, a la larga se hace corto, pero lo mejor es leer detenidamente el examen para no cometer ningún error, ¿verdad? Y es todo lo que le podría decir. Yo no he visto situaciones así porque la coordinación sí es muy cuidadosa. El coordinador de nuestra área es muy cuidadoso en que no se vayan errores, pero bueno, somos humanos, también puede llegar a pasar. Y en ese sentido tendríamos que ver qué solución le hallamos al problema, ¿verdad? Bueno, de hecho, les quiero contar que sí hay, pues, lineamientos ya muy establecidos. A mí me acaban de trasladar en esta semana una circular que me imagino que ustedes tal vez ya supieron de esa circular, en la que nos indican, por ejemplo, que no está permitido conceder revisiones de exámenes, no está permitido realizar exámenes extraordinarios. Y uno, pues, definitivamente tiene que cumplir con todo eso para no tener algún tipo de sanción, ¿verdad? Entonces, sí hay lineamientos muy establecidos que uno tiene que acatar como docente, ¿verdad? Pero bueno, ese ya es otro tema. El hecho es que aquí con el seguro de la maquinaria, fíjense que siempre me preguntan por qué razón eh, solamente se distribuye en 2 departamentos. Porque al hacer la distribución, ustedes se van a dar cuenta que solo voy a tomar en consideración el centro productivo 1 y el centro productivo número 2. Y la realidad es que la base de prorrateo que me están recomendando es el valor de la maquinaria. Si yo me voy a buscar la información de ese valor de adquisición de la maquinaria, efectivamente, solo los 2 centros productivos tienen maquinaria y por lo tanto, pues solo estos 2 centros productivos me pueden dar un valor de esa maquinaria, ¿verdad? Yo no le podría repartir eh, este costo de seguro de maquinaria, por ejemplo, a la gerencia de producción, porque en esa área no hay maquinaria. La gerencia de producción me diría, no es justo que me quieran dar parte de ese costo que se llama seguro de maquinaria si yo no estoy contando con maquinaria en mi área. Aunque yo sé que la gerencia de producción tiene a cargo todos los departamentos de la fábrica, pero hablando individualmente de cada unidad que conforma la fábrica, pues no sería justo que yo le dé costo de seguro de maquinaria a la gerencia. Ahora, aunque lo quisiera hacer, no puedo, porque como no tengo un valor monetario de maquinaria, por ejemplo, de la gerencia, pues aunque yo tuviera toda la intención, cosa que no estaría correcto, pues tampoco lo voy a lograr, ¿verdad? Entonces, en mi hoja de Excel, lo que puedo hacer es únicamente tomar 2 departamentos. ¿Cuáles 2 departamentos? El centro productivo 1 y el centro productivo número 2. Ahora, esa prima de seguro es por 8,500 quetzales. Por lo tanto, yo voy a tener que dividir los 8,500 quetzales entre los 195,000 quetzales, que es el valor de la maquinaria, para poder sacar mi coeficiente. A veces el estudiante se siente muy sorprendido, muy extrañado con el resultado del coeficiente, porque, por ejemplo, en este caso, si yo divido 8,500 quetzales entre 195,000 quetzales, pues me da un coeficiente de muchísimos decimales, ni siquiera hay un número aquí entero que pudiéramos decir.
pero sí suelen haber coeficientes de esa forma. Entonces, si me pongo a multiplicar 55,000 quetzales que tiene de maquinaria el centro productivo número 1 por este coeficiente de 4 centavos más o menos, bueno, con todos sus decimales, pues me da 2,397 quetzales con 44 centavos de prima de seguro de maquinaria. Yo creo que además está decir que aquí tuve que hacer un nuevo cuadro con 4 columnas. Siempre la primera columna, pues, tiene que enlistar los departamentos que están relacionados con el costo que se va a repartir. La segunda columna está relacionada con la base, es la base de prorrateo o distribución que se va a considerar. Y las últimas 2 columnas, pues, son siempre de coeficiente y de costo asignado. Y siempre hay que tener muchísimo cuidado de que cuadren, ¿verdad? De que al momento de sumar los 2 resultados, que son, en este caso, obtengamos 8,500 quetzales de costo asignado. Se divide el costo que está pendiente de distribuir, en este caso son 8,500 quetzales, entre la base de prorrateo que nos están recomendando, que en este caso es del valor de la maquinaria o costo, ¿cómo decía? Vamos a ver. Valor de adquisición, valor de adquisición de maquinaria. Bueno, aquí abajito en el segundo cuadro, creo que solo decía maquinaria, pero no se refiere a la cantidad de máquinas, sino al valor de la maquinaria. Entonces, 8,500 quetzales que están acá, pendientes de distribuir, entre este valor de adquisición de maquinaria, 195,000 quetzales. Siempre para calcular el coeficiente, ustedes tienen que tomar primero el costo que está pendiente de distribuirse y lo dividen dentro de ese total de la base de prorrateo o de distribución. Entonces siempre tiene que ser así. Tienen que dividir el costo que está pendiente de distribuirse entre lo que es la base de prorrateo. Ahora, con el seguro de las instalaciones, efectivamente, pues fue lo último que trabajé en el horario anterior. También se me asustan los estudiantes de que cómo es eso de que ahora sí estoy tomando en cuenta todos los departamentos, ¿verdad? Perdón que borré, pero es que lo quiero volver a hacer. ¿Por qué cuando se trató del seguro de la maquinaria solamente consideré los 2 centros productivos y ahora que se trata del seguro de las instalaciones, sí tomo en cuenta los 6 departamentos que tiene la fábrica? ¿Por qué estoy siendo tan diferente en la lista de departamentos? Bueno, la realidad es que si yo miro la información, cuando me piden repartir o distribuir el seguro de las instalaciones, bueno, yo creo que lógicamente uno piensa que están aseguradas todas las instalaciones de la fábrica, ¿verdad? Uno no puede imaginar que hayan dejado fuera algún área física de la fábrica. Uno entiende que están aseguradas todas las instalaciones. Y es que también eso se refuerza con el hecho de que la base de prorrateo recomendable son los metros cuadrados.
Y cuando yo me voy a revisar en la parte de arriba la información de los metros cuadrados ocupados, me vengo a dar cuenta de que efectivamente pues hay información para todos los departamentos de la empresa, ¿verdad? De la fábrica, quiero decir. Entonces, sí es una situación diferente a lo que ocurrió con el seguro de la maquinaria. La maquinaria que está asegurada, pues únicamente vamos a encontrarla en donde hay producción y eso sucede solo en los 2 centros productivos, mientras que las instalaciones que están aseguradas, pues son absolutamente todas las de la fábrica y eso significa considerar no solo los centros productivos, sino también los centros de servicio. Toda esta información que ustedes ven acá, yo la voy a trasladar a la segunda columna de mi cuadro, que se llama seguro de instalaciones. Entonces acá tendríamos que introducir para lo que es el centro productivo número 1, 150 metros cuadrados. Para el centro 2 son 100. Para los talleres son 80. La bodega tiene 70 metros cuadrados y la superintendencia y gerencia tienen 10 metros cuadrados cada una. Entonces, el coeficiente nuevamente se calcula de la misma manera. Tengo que tomar primero el valor que está pendiente de distribuirse o el costo que está pendiente de distribuirse, que son en este caso son los 35,000 quetzales. Se dividen entre el total de metros cuadrados que ocupa la fábrica, que son 420. Por lo tanto, me da un coeficiente de 83 quetzales con 33 centavos. Bueno, lo más adecuado aquí es decir 83.3 periódico, porque después del punto miramos a la derecha pues un 3 infinito, ¿verdad? Así que, como quien dice, por cada metro cuadrado se están pagando más o menos 83 quetzales con 33 centavos de seguro. Entonces eso significa que el área que ocupa más metros cuadrados será la que reciba la mayor parte del seguro de las instalaciones o del costo que se llama prima de seguro de instalaciones. Y acá pues lo que yo tendría que hacer es multiplicar. Para hallar el costo asignado, tengo que multiplicar los metros cuadrados por el coeficiente. En este cuadro en particular, yo me recuerdo que en lo presencial, cuando yo estaba explicando esto en el pizarrón, algunos estudiantes me decían que necesitaban 1 centavo, es decir, no les cuadraba por 1 centavo. Entonces, yo me recuerdo que en este cuadro en particular hicimos todos los esfuerzos y no encontramos el centavo, por lo tanto, en estos 12,500 quetzales que le corresponden al centro productivo número 1, allí pusimos el centavo en esa ocasión. Pusimos 12,500 con 1 centavo. Yo pienso que influyó muchísimo el hecho de que lo estábamos haciendo a mano, ¿verdad? Yo incluso, pues, ahí estaba con mi calculadora en la mano y en la otra mano con el marcador, escribiéndolo todo en el pizarrón. Entonces, pues, eso influye bastante, porque ya ven que en Excel no hay ningún problema, rápidamente cuadramos. Yo insisto en decir que no me molesta que tengan que ajustar 1 o 2 centavos, pero ya más de eso sí uno se pone a pensar que puede haber entonces un error ya en el cálculo del coeficiente, algo puede estar pasando que no está
bien hecho. ¿De dónde saco que son 35,000 quetzales? La prima de seguro de instalaciones. Pues lo sé porque en mi hoja informativa dice precisamente seguro de instalaciones 35,000 quetzales, ¿verdad? Aquí lo pueden ver ustedes en este renglón. Es el cuarto costo indirecto de fabricación que aún no está distribuido. Ya para terminar, con respecto a lo que es la fuerza motriz, muchas veces me preguntan qué es eso de fuerza motriz. Yo les respondo que es la energía eléctrica, pero me dicen ya repartimos un costo que se llamaba energía eléctrica. Entonces, ¿qué diferencia hay ahora con esto que se llama fuerza motriz? Entendemos que la fuerza motriz es la energía que consumen específicamente las máquinas. Por lo tanto, sí está como que clasificado por aparte y son 45,000 quetzales los consumidos de fuerza motriz en este mes que estamos analizando. Que entre paréntesis, toda la información que estamos analizando corresponde a un mes de operaciones en la fábrica. La base de prorrateo que están recomendándonos es la de kilovatios por mes. Aquí lo pueden ustedes ver, base de prorrateo recomendable, kilovatios por mes. Esto es sumamente curioso, porque si ustedes le dan un vistazo a la tabla de arriba, se van a dar cuenta de que no hay ninguna columna que me diga kilovatios por mes. Bueno, hay una, pero no me dice kilovatios por mes. Lo que me dice es kilovatios por hora fábrica, porque quiero hacer la aclaración que HF significa horas fábrica. Entonces, bueno, es lo mismo, me podrían decir algunos. La verdad, no es lo mismo porque ya los kilovatios por mes se refieren a ese gran total de kilovatios consumidos durante todo un mes, mientras que los kilovatios por hora fábrica son los consumidos únicamente en una hora de funcionamiento de la fábrica. Entonces, sí hay diferencia. Yo recomiendo que cuando esto sucede, lo primero que tenemos que hacer es eh, sacar nuestros datos o calcular nuestros datos de la base de prorrateo, porque este es un típico caso en el cual no tenemos la base de prorrateo y la tenemos que calcular. En el horario anterior me preguntaron si en alguna ocasión no nos iban a dar una base de prorrateo y nosotros la teníamos que calcular. Sí, puede pasar, claro que puede pasar. Este es uno de esos casos. Eh, yo lo que aconsejo entonces es que primero calculemos los kilovatios por mes. Entonces, para eso, fíjense que yo acá tengo hecho una tabla o un cuadro en el cual lo voy a insertar por acá otro renglón para no tener como que a la vista esta información de abajo para que ustedes no se confundan. Este cuadro que normalmente tendría que ser de 4 columnas, pues lo tengo de 6 columnas. Porque primero estoy multiplicando los kilovatios por hora fábrica en la segunda columna por las horas fábrica de la tercera columna para poder entonces llegar a establecer mi base de prorrateo, que sería lo que yo colocaría en mi cuarta columna,
los kilovatios por mes, quiero decir, que sería lo que yo obtendría en mi cuarta columna. Entonces, mi cuarta columna es la información que generalmente yo tengo en la segunda columna como base de prorrateo. Y ya después de la cuarta columna, pues vienen las columnas de coeficiente y de costo asignado. Pero primero tengo que trabajar esos cálculos para obtener los kilovatios por mes. ¿Por qué solamente tengo enlistados 2 departamentos? Porque solamente estos 2 centros productivos son los que tienen información sobre kilovatios consumidos por hora fábrica. Y eso es algo muy lógico, ya que solo en estos 2 centros productivos hay maquinaria. Y solo en donde hay maquinaria se consumen estos kilovatios por hora fábrica que nos ayudan a determinar el consumo de la fuerza motriz. Entonces, nuevamente les puedo enseñar aquí la información. Solamente en el centro productivo número 1 y en el centro productivo número 2 aparecen datos de kilovatios consumidos por hora fábrica, ¿verdad? Que son 8 y 12 respectivamente. Yo estoy colocando esa información acá, 8 y 12, y para poder calcular mis kilovatios por mes, yo estoy teniendo que multiplicar mis kilovatios por hora fábrica por las horas fábrica que ya tengo calculadas desde un principio. Yo voy a poner aquí que son 160 horas fábrica. Esta información les cuento que la determinamos en la reunión pasada. En la reunión anterior calculamos que eran 160 horas de funcionamiento de la fábrica. ¿Por qué razón? Porque la fábrica trabajó 20 días durante el mes con una jornada diaria de 8 horas. Si ustedes multiplican 20 por 8, lo que van a obtener son 160 horas fábrica. Y eso también sucedió no solo en el centro productivo número 1, sino que también en el centro productivo número 2. Por lo tanto, si yo multiplico kilovatios por hora fábrica por horas fábrica, voy a obtener los kilovatios por mes. Porque las horas fábrica obviamente corresponden a todo un mes. Esas 160 horas fábrica corresponden a todo un mes de labores. Y les cuento que el tiempo me está quedando cabalito hasta donde llegué en el horario anterior. Solamente pude llegar a totalizar 3,200 kilovatios por mes, que es la suma de los 1,280 kilovatios del centro productivo número 1 y los 1,920 kilovatios del centro productivo número 2. Todavía no hemos repartido los 45,000 quetzales de la fuerza motriz. Eso todavía no lo hemos hecho, así que me quedo hasta acá. Yo les agradezco su presencia. De verdad que es muy bueno que ustedes pues inviertan tiempo en sus estudios. Gracias por estar la noche de hoy. Yo voy a dejar en este momento de grabar y